Muy buenos días. Sé que los panelistas tenemos 15 minutos y por lo tanto voy a tratar de sintetizar una intervención en el tiempo que la organización nos ha dado. Quisiera en primer lugar agradecer la hospitalidad de Cuba en recibirnos, agradecer a Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, por acompañarnos, a este gran fiscal y amigo Darío Delgado, fiscal general de Cuba. Tener la suerte histórica, diría yo, de compartir este evento con Juan Escalona Rivera, ese gran fiscal y promotor de estos eventos desde hace más de 20 años. Agradecer la presencia de los fiscales generales de la República de Cuba, que es el organizador, del presidente del Tribunal Supremo de la República de Cuba, doctor Rengifo Ferro, de la Procuradora General de la República Portuguesa, Joana Márquez Vidal, del Procurador General de la República de Angola, João María Mosteiza, del Fiscal General de la República, de la Fiscal General de la República de Nicaragua, Ana Julia Guido Ochoa, Procuradora General de la República de Panamá, Kenia Porcel, de la Procuradora General de la República Argentina, Alejandra Gils Carbó, del Fiscal General de Angola, João Moreira de Sousa, del señor Fiscal de Vietnam, de la Vicefiscal de la República Popular de China, Yang Xiancho, del señor Vicefiscal de Kazajistán, Logan Davidovich Merkel, del señor Viceprocurador de la Federación Rusa, Yuri Alexandrovich Guin, y de la Procuradora de Mozambique, la Procuradora Adjunta de Mozambique, Lucía Maximiliano do Amaral, de los delegados de España y de otros países, de todos los jóvenes estudiantes que participarán en este evento, a los que aspiro que su participación en el mismo llene sin duda las expectativas que tienen. Yo quisiera hacer referencia a una noticia mundial que fue el encuentro del presidente Obama con el presidente Castro el día de ayer en la República de Cuba. Y revisando la historia encontré la siguiente frase: Estados Unidos vendrá a dialogar con nosotros cuando tenga un presidente negro y haya en el mundo un papa latinoamericano. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo el comandante Fidel Castro en 1973. Lo que no dijo Fidel es que a consecuencia de ese encuentro, el fiscal general de Cuba tuvo que trasladar este evento de La Habana para acá. Y en eso sí hay que anotarle a Fidel, oye, que faltó eso. Bueno, muchas gracias. Quisiera también decirles que suscribo plenamente la intervención de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, al hablar de un tema de palpitante interés, no solo desde la política internacional, sino fundamentalmente de un concepto relacionado a ese gran problema que tiene la humanidad, que no lo generó precisamente toda la humanidad, sino países específicos, y de los cuales esos países que generaron esos problemas hoy están leyendo el periódico sin enterarse de lo que fueron causantes son los generadores de este problema. Sin duda, Venezuela ha sido un país que ha acogido a muchos migrantes y creo que traer esa referencia histórica de Venezuela en su solidaridad con muchos países europeos, de esos migrantes que llegaron hasta Venezuela entre los años 50 en adelante, valdría la pena que hoy Europa
recuerde esa solidaridad de la República Venezolana y por lo tanto de un país latinoamericano en relación a los migrantes de esa época y que miren en esa perspectiva los problemas de los migrantes y refugiados actuales. Bien, ¿qué tiene que ver esta entrada con lo que tiene que presentar la Fiscalía de Ecuador? La Fiscalía de Ecuador quiere presentar ante ustedes una reforma en que, mejor, más que una reforma, la inclusión de un tipo penal en nuestra legislación que hace referencia a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Quisiera simplemente como una anécdota para ustedes, sobre todo para los jóvenes, que este tema se viene discutiendo desde hace muchísimos años, si cabe o no cabe la responsabilidad penal. Tenía yo un compañero de estudio cuando comencé mi actividad profesional que decía: Galo, la tesis a favor de la responsabilidad penal está de este lado de la biblioteca para allá, y los que están en contra están de este lado para allá. Por lo tanto, no ha sido un tema fácil ni por lo tanto pacífico. Pero sin duda, independientemente del debate jurídico que necesariamente se da y se sigue dando, es importante reconocer que para el avance de las ciencias penales, establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica era una necesidad, incluso en el entorno de lo que Luisa ha mencionado. Mencionó una cifra nada menos que de 1.000 millones de euros que provienen del tráfico ilegal de personas en esta coyuntura europea en este momento. Eso quiere decir que detrás de esta tragedia hay organizaciones criminales que profitan de esa tragedia. Y por lo tanto, la legislación internacional y la nacional deben establecer que muchas veces estas organizaciones criminales tienen una estructura jurídica de persona jurídica, de fundaciones, de corporaciones, que permiten justamente la comisión de estas infracciones. Por lo tanto, estamos tratando no un tema que se discutió hace muchos años, sino un tema que es de absoluta vigencia en este momento. Y decía que sobre todo para los jóvenes, la anécdota es la siguiente. Cuando yo obtuve mi doctorado en Derecho, hice una tesis doctoral, esto en los años 80, ya se pueden imaginar, casi en la época de la Hammurabi, en donde defendí la responsabilidad de la persona jurídica, sus gerentes, directores y administradores. Lo que yo rogaba era que el tribunal estuviera entre los intelectuales que sostenían que era posible la responsabilidad penal, porque si el tribunal estaba integrado por los del otro lado, seguramente no estaría aquí con ese título de doctor en jurisprudencia. Me jugó el número y fue un tribunal que debatió intensamente el tema sin que necesariamente comparta la mayoría del tribunal las tesis que se presentaban en ese momento, pero consideraban que era un tema que en ese momento valía la pena discutirlo y, por cierto, con gran generosidad me aprobaron mi tesis. Bien, no voy a entrar en un relato de los temas jurídicos por el escaso tiempo que tenemos, pero sí hacerles una presentación lo más corta posible referida justamente a lo que la legislación ecuatoriana ha incorporado como responsabilidad de la persona jurídica en el Código Integral Penal. Esta responsabilidad está establecida en el artículo 49, el COIP, que es una norma que surge desde hace aproximadamente 2 años. Es una norma, eso es un código que no solo tiene la parte de la definición de los delitos, también tiene la parte procesal y también una tercera parte que hace referencia a la ejecución de las sentencias. Y logramos que en ese código estén integrados todos los tipos penales. Por lo tanto, lo que no está en el COIP definido como delito, hoy en Ecuador dejó de ser delito. Bien,
en esos artículos está el artículo 49, que establece que en los supuestos previstos en el Código, las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho privado porque las personas jurídicas de derecho público no son sujetos activos de la comisión de este delito en nuestra legislación. Son penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio, es decir, para beneficio de la persona jurídica o de sus asociados, por acción u omisión de quienes ejercen su propiedad o control, sus órganos de gobierno o administración, apoderados o apoderadas, mandatarios o mandatarias, representantes legales o convencionales, agentes, operadoras, operadores, factores, delegados, terceros que contractualmente o no se inmiscuyen en una actividad de gestión, ejecutivos principales o quienes cumplan actividades de administración, dirección y supervisión, y en general por quienes actúen bajo órdenes o instrucciones de las personas naturales antes citadas. Queda claro, por lo tanto, que la persona jurídica es un instrumento por el cual estos directivos, todas estas personas que he mencionado, utilizan esa infraestructura jurídica para cometer uno de los delitos que se tipifican en el Código. Establece también el artículo 49 que la responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad penal de las personas naturales que intervengan con sus acciones u omisiones. También establece que no hay lugar a la determinación de responsabilidad penal de la persona jurídica cuando el delito se comete por cualquiera de las personas naturales indicadas en el inciso primero en beneficio de un tercero ajeno a la persona jurídica. Bien, ¿cómo se establece la responsabilidad? La responsabilidad la establece el artículo 50, que dice: la responsabilidad penal de la persona jurídica no se extingue ni modifica si hay concurrencia de responsabilidades con personas naturales en la realización de los hechos, así como de circunstancias que afecten o agraven la responsabilidad, o porque dichas personas han fallecido o eludido la acción de la justicia, o porque se extinga la responsabilidad penal de las personas naturales o se dicte sobreseimiento. Tampoco existe la responsabilidad de la persona jurídica cuando éstas se han fusionado, transformado, escindido, disuelto, liquidado o aplicado en cualquier otra modalidad. ¿Esto con qué? Para evitar precisamente que actividades societarias traten de, por fusiones o cualquier tipo de la creación de una nueva persona jurídica, diluir la eventual responsabilidad penal que tuvo la persona jurídica que presuntamente está involucrada a una infracción. Y bien, las personas, establecida una vez la responsabilidad y verificada esta responsabilidad, son unas que establece la misma legislación y que básicamente son las siguientes. Existe la posibilidad jurídica de establecer una multa en el caso de una infracción. Hay otra pena que es el comiso especial. Hay otra pena que es la clausura temporal o definitiva de sus locales. Hay la posibilidad de que los jueces dispongan la realización de actividades en beneficio de la comunidad sujetas a seguimiento y evaluación judicial. Hay una pena que es la remediación integral de los daños ambientales en el caso de delitos ambientales. Hay también la posibilidad de la disolución de la persona jurídica ordenada por los jueces a través de las instituciones que supervigilan el funcionamiento de estas personas jurídicas. Y finalmente hay una prohibición establecida por los jueces para que estas personas puedan contratar con el Estado en forma temporal o definitivamente según la gravedad de la acción. Decía que esto ya salió del plano teórico y
nos tocó, en el caso concreto de la Fiscalía General del Estado, litigar en la Corte, igual que la mayoría de los fiscales generales litigamos en la más alta Corte de Justicia de nuestros países, y teníamos la imputación por un delito de cohecho en donde está y fue condenada una asambleísta, es decir, una persona del Parlamento, que resultó que hizo tráfico de influencias para favorecer la contratación de una empresa española en la provisión de una tubería de agua potable en una ciudad que se llama Esmeraldas. En el juicio, finalmente la Fiscalía logró demostrar la comisión del delito en las personas, en este caso el asambleísta, en la persona que llevaba adelante el proceso de la empresa de agua potable y también con una persona adicional que cooperó con la infracción. Y presentamos ante la juez que conocía el caso la responsabilidad penal de la persona jurídica, en este caso esta empresa española. El delito que perseguíamos y por el cual fueron condenados fue un delito de tráfico de influencias. Sin embargo, la juez consideró de que ese delito de tráfico de influencias no podía ser cometido por la persona jurídica, obviamente que no, pero sí sus representantes legales fueron los que hicieron el tráfico de influencias. Se demostró en el proceso que el dinero que salió para el soborno salieron de las cuentas de la empresa y que el proceso de contratación tuvo una cantidad de irregularidades precisamente con el propósito de favorecer a esa empresa. En opinión de la Fiscalía, considerábamos que estaban todos los elementos necesarios para hacer la imputación a esta persona jurídica. Sin embargo, todos los fiscales y todas las personas que estamos en el mundo del derecho sabemos que al final del día el derecho es lo que dicen los jueces. No creo que esta primera sentencia sea una sentencia que genere jurisprudencia, es un antecedente jurídico que será importante analizar en el futuro. Sin embargo, creemos que con la evolución y el cambio de mentalidad o el conocimiento más profundo del tipo penal, los jueces puedan ir saliendo de esa posibilidad si es que hay la prueba necesaria. Pero esto también demuestra lo siguiente, que en los estados de derecho, como lo ha dicho Darío, no perseguimos penalizar todo, no queremos hacer de todo hecho un hecho penal. Y por lo tanto, si los jueces consideran que ese no fue un hecho penal debidamente probado, pues así funciona nuestro sistema y en buena hora que así funcione, porque si no sería un absurdo de que los fiscales acusemos y los jueces estén obligados a aceptar lo que imputan los fiscales. Quisiera concluir también estableciendo que hay algunos tipos penales que ya en nuestra legislación, sobre todo en el campo financiero, han sido establecidos. El artículo 322 establece el tipo penal de pánico financiero. El pánico financiero muchas veces viene creado por opiniones sin el sustento legal, con un propósito exclusivo de generar malestar o deteriorar una economía y por lo tanto no quisiera entrar en la definición del tipo, pero está exactamente definido como la persona que divulgue noticias falsas que causen alarma en la población y provoquen retiro masivo de depósitos de cualquier institución del sistema financiero y de las de la economía popular y solidaria, que realicen intermediación financiera, que pongan en peligro la estabilidad o provoquen el cierre definitivo de la institución, y será sancionado con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Este delito podría ser cometido incluso con la difusión de esas informaciones que no corresponden a la realidad. El artículo 323 habla sobre la captación ilegal de dinero. Esto también puede ser un delito cometido por una persona natural o una persona jurídica que capte ilegalmente dinero sin la autorización de los entes estatales correspondientes. También está tipificado la falsedad de la información financiera. Esto es cuando la persona que en su calidad de representante legal, directora, administradora o empleada de una entidad dedicada a la captación habitual y masiva de dinero
proporcione información falsa al público con el fin de obtener beneficio propio o para terceros y será sancionada con una pena de 3 a 5 años. Esta infracción es también posible que una persona jurídica pueda cometerla, sobre todo cuando estas personas jurídicas se agrupan en empresas auditoras que son las que utilizan justamente ese andamiaje jurídico y organizacional para emitir informaciones que no corresponden a la realidad financiera de esas instituciones. Un caso muy concreto, estamos investigando en Sudamérica el famoso FIFA Gate, en donde en una reunión que tuvimos con los fiscales de Brasil, de Bolivia, de Argentina, de Perú y Paraguay, se estableció que las empresas auditoras que fiscalizaban a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Federación Peruana de Fútbol era la misma, con los mismos resultados de información falsa hacia terceros. Y por lo tanto es posible que ahí, digo es posible porque no hemos concluido, pero digo es posible, de que se pueda vincular a esa empresa auditora, por lo menos en el caso de Ecuador. También se establece una infracción en cuanto al descuento indebido de valores cuando las entidades del sistema financiero y las de economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera sin autorización del organismo público y sin control respectivo, sin ningún aviso previo o mediante notificaciones tardías, descuenten o recorten valores de dineros a los cuentavientes o tarjetavientes, serán sancionados con multas de 20 salarios unificados de un trabajador en general. Ocurre muchas veces que ustedes tienen su tarjeta de crédito y llega su tarjeta en su estado de cuenta un débito que no saben a qué obedece. Y ustedes preguntan por qué y no le dan razón. Y luego comienzan a investigar y resulta que ese es un cobro abusivo o ilegal. Y por lo tanto, eso está también sancionado en nuestra legislación. Luego de haberme pasado exactamente 4 minutos del tiempo que me otorgaron, quisiera concluir diciéndoles que no es un tema fácil, pero es un tema necesario. Las situaciones de nuestros países, por ejemplo, en temas de contaminación ambiental, nosotros tenemos en Ecuador un grave caso que es el caso Chevron, en donde esta compañía manipuló informes, manipuló peritajes, manipuló todo para sustraerse de su obligación de la reparación de los delitos ambientales que había generado en la Amazonía, develan precisamente la necesidad de que nuestra legislación, y ojalá la legislación internacional, pueda avanzar precisamente en tipificar estas infracciones. Infracciones que, dicho sea de paso, en el caso ambiental, muchas veces, y en el caso concreto de Ecuador, no solo afectó al Ecuador, sino contaminó ríos que van a nuestro vecino de la República del Perú. Por lo tanto, el impacto que tuvo esa inconducta de esta compañía norteamericana no solo se produjo en Ecuador, sino también en Perú. Esto quiere decir que el derecho tiene que evolucionar en función de las necesidades de las sociedades, de los estados y sobre todo de aquellos sectores que, como bien lo dijo Darío, son los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. Cuando protegemos la información y la veracidad de la información financiera, no estamos beneficiando a los grandes capitales, porque ellos sí tienen la información y el conocimiento pleno de qué es lo que ocurre con esas entidades financieras. Pero un informe de una empresa auditora que dé una calificación de 3A a una institución financiera que no llega ni a una A, por cierto, pone en grave riesgo a la inversión de nuestros ciudadanos. Generalmente los que acuden, que son los jubilados, que son las personas que ya no trabajan y que logran y buscan a través de pequeñas inversiones restituir en algo lo que perdieron con motivo de sus ingresos por motivo de jubilación. Y no solo eso,
hay varias instituciones que financian sus actividades a través de instituciones del sector público, la seguridad social. Muchos recursos de la seguridad social son invertidos en el campo financiero nacional e internacional. Una información incorrecta, un manejo incorrecto de esa información, pues genera gravísimos problemas. Recordemos la crisis de los Estados Unidos en materia de Wall Street, pues fue un escándalo que todavía nuestros pueblos lo siguen pagando. Por lo tanto, quisiera concluir agradeciéndole su interés en este tema, aspirando de que esta presentación pueda contribuir al debate y ojalá que los que están a favor de la tesis se incremente y los que están en contra disminuyan un poquito. Gracias.